Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de análisis bromatológico. Vamos a abordar la continuación del tema de análisis sensorial en materia de aroma. En la clase que tuvimos la semana pasada, pudimos discutir un poco acerca de los colores y cuál es la percepción sensorial positiva que se puede calificar a un producto alimentario. Esto obviamente a través de una serie de capacitaciones, pero lo importante es tener la teoría, comprenderla para poder implementar estas técnicas. Comencemos entonces con la clase de este día. Bien, abordamos el tema de el aroma. A veces hay una breve confusión entre lo que es el término aroma y lo que es la fragancia. Pero a medida desarrollemos el tema, vamos a abordar las diferencias entre lo que es el aroma y la fragancia dentro de lo que es la evaluación de un alimento. En el caso de el aroma, debemos saber que se percibe a través del olfato. Y el olfato es un sentido por el cual percibimos olores. El órgano del olfato es la nariz por medio de las mucosas conocidas como mucosa pituitaria, que se encuentran dentro de la nariz y que se recogen también los olores en ese sector, y estos van directamente al cerebro para ser interpretados. La pituitaria sirve para calentar y enfriar zonas. Ahora bien, ustedes aprecian en la lámina lo que es la estructura, la cavidad nasal, donde se encuentran los cilios olfatorios, el bulbo olfatorio, los receptores olfatorios y los nervios que comunican el mensaje al cerebro. Es nuestro cerebro al final lo que nos dice a qué huele la sustancia que tenemos enfrente de nosotros. Nuestro enfoque en materia de estudio del aroma es la mucosa olfativa. Como pueden observar en la lámina, se dice que la pituitaria tapiza las paredes de las fosas nasales y comprende dos zonas. La inferior, de color rojizo, llena de vasos sanguíneos, que se encarga de calentar el aire que respiramos, evitando que llegue frío a la laringe. La superficie de color amarilla contiene las células olfatorias bipolares, que son las encargadas de transmitir las impresiones que recibe el cerebro a través del nervio olfatorio. Y aquí pueden apreciar ustedes cómo la pituitaria transmite a través de las células nerviosas el impulso que comunica la identidad de esa sustancia que olemos. Para que esto se pueda dar en nuestra nariz, debemos cumplir determinadas condiciones, y las condiciones pueden variar en materia de percepción de los olores, que es la temperatura, tiempo de exposición, humedad y grado de atención. Verán, es de suma importancia en la alimentación determinar los olores, debido a que forma parte del sabor, por lo tanto influye en la aceptabilidad del alimento. Y es ahí que desglosamos que el olor es la percepción por medio de la nariz y el aroma es la percepción de un alimento después de haber puesto este en la boca. Ahora bien, generalmente la diferencia entre aroma y fragancia radica en que una fragancia podemos nosotros calificarla únicamente como algo positivo, mientras que el aroma no. El aroma puede tener una connotación desde lo que es positivo a lo que es negativo. Y es por eso que hay una estola de aromas que son conocidos
en diversos ámbitos dependiendo de la matriz alimentaria. No va a ser igual el trato del alimento en materia de análisis sensorial en lo que corresponde al vino a lo que corresponde al café. Pueden presentar diferencias en sus evaluaciones, puesto que son matrices que no se parecen, a pesar que son bebidas, pero se les califica diferentes elementos en materia de aroma. Ahora, si nosotros nos abocamos a las pruebas sensoriales que se realizan en la industria, debemos saber que éstas exponen los lineamientos de evaluación a través de la percepción de las personas, del jurado, de los jueces o de las personas que se está evaluando su aceptabilidad a fin de generar fichas de degustación que valoren las propiedades de un producto alimentario. Y hay diferentes tipos de prueba, entre ellas las pruebas hedónicas, que se utilizan para evaluar la aceptación y preferencia. También existen las pruebas analíticas, que se utilizan para evaluar diferencias, similitudes y para evaluar las cantidades que pueden estar presentes de una determinada cualidad. Generalmente las pruebas analíticas se realizan con paneles que son expertos. La prueba analítica se divide en dos: pruebas discriminatorias y pruebas descriptivas. Dentro de las discriminatorias podemos abordar la comparación pareada, la prueba dúo-trío y la prueba triangular. Y esta prueba se puede dividir en diferenciadas y de sensibilidad. En las diferenciadas se mide si las muestras son diferentes, y la de sensibilidad se evalúa la capacidad del juez para detectar atributos sensoriales. En el caso de las pruebas descriptivas, existen tres pruebas también: las pruebas de ordenación, las pruebas de evaluación de amplitud y las de perfil. Estas pruebas analíticas se realizan con paneles expertos. Si nosotros nos abocamos a las pruebas analíticas discriminatorias, estas nos permiten saber si existen o no diferencias y se aplica para el control de constancia de producción, estudios de la influencia del modo de producción, aporte de nuevas tecnologías, influencia de la materia prima, por ejemplo, en el caso que se haya modificado o se ha sustituido un ingrediente que es considerado en la industria como materia prima, es valiosa esta prueba. Evaluación del tiempo de conservación. Pueden ser también pruebas aplicables a lo que es la vida útil para saber si en estantería un producto modifica las características sensoriales. Evaluación del tipo de almacenamiento para poder tener la certeza si algunos elementos de ese alimento que pueden llegar a perecer en un determinado contexto de almacenamiento podrá tener las mismas cualidades o difiere, pues entonces son pertinentes las pruebas analíticas discriminatorias. Si nosotros nos abocamos a las descriptivas, pues aquí analizamos el perfil de textura, que mide la textura de un alimento en términos de características mecánicas, características geométricas, contenido de lípidos y la humedad. Recordemos que en el caso de los lípidos, el contenido de agua y los lípidos en su perfecto equilibrio pueden generar determinadas condiciones en el alimento, que son condiciones físicas que podrían llegar a ser deseables. Prácticamente estas características definen cohesividad, viscosidad, dureza, elasticidad, adhesividad,
si este es quebradizo o si es gomoso. Prácticamente permite establecer no solo si hay diferencias entre muestras, sino en el sentido o magnitud de la misma. ¿Qué tan viscoso puede ser? En el caso del análisis cuantitativo se usa para visualizar el atributo de la apariencia, el sabor y la textura del producto. El hecho de conocer características diferentes podría darnos luces para poder discernir si hay que evaluar el mantenerlo como está el alimento o si hay que modificarlo para que pueda ser aceptable para el consumidor. Prácticamente el contenido de lípidos y del agua pueden pueden aclarar estas características de cohesividad, viscosidad, dureza, que en su totalidad es conocido como características reológicas del producto en términos físicos. Si nos abocamos a la otra prueba, que es la de diferenciación, pues este nada más compara el prototipo con una o más muestras experimentales. El juez recibe todas las muestras simultáneamente. Las categorías van desde no hay diferencias hasta hay una gran diferencia con respecto al control. Bueno, para este hay diferenciación por pares. Al juez se le dice que las muestras pueden ser idénticas o no para indicar si hay una diferencia. También se encuentra la prueba de diferenciación direccional, que el juez elige dentro de cada par la muestra que tiene mayor cantidad de un atributo. Ahora, si vemos la prueba de comparación por pares, se evalúan muestras codificadas. Estas deben distinguirse de la diferencia apenas sean perceptibles, es decir, la cantidad mínima de cambio de concentración de un estímulo dado, necesario para producir su percepción, se usan para poder evaluar si este es aceptable o rechazable. Se usan series ascendentes o descendentes de concentración para determinar el umbral absoluto. Y ya vamos a hablar del umbral, que lo tienen ustedes en la lámina. En el caso del umbral, que es el mínimo de concentración detectable de una sustancia, se expresa como absoluto, mientras que en el caso de dilución, se determina la cantidad más pequeña del material de prueba que puede detectarse cuando se mezcla. Ojo que en este aspecto se limita únicamente a productos que pueden homogenizarse sin afectar el factor de la prueba. Ahora vamos a una prueba que se utiliza en muchas ocasiones por parte de la industria alimentaria en la población en general. Estamos hablando de las pruebas hedónicas. El juez catador expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o si lo rechaza, si lo prefiere a otro o no. La aceptación intrínseca de un producto es la consecuencia de la reacción del consumidor ante las propiedades físicas, químicas y texturales del mismo, es decir, su valoración sensorial. Para las pruebas afectivas es necesario contar con un mínimo de 30 jueces no entrenados. Deben ser consumidores potenciales o habituales del producto. Pongo el ejemplo en el caso del café.
si yo estoy realizando una serie de pruebas sobre mi producto, voy a seleccionar personal no entrenado o una porción de la población, pues un mínimo de 30, para poder evaluar la aceptación de mi producto, que en este caso es café. Pero ¿qué característica debe tener esa población? Bueno, que le guste el café. No voy a poner a una serie de personas que les disgusta el café, pues que yo sé que esas personas no son mi nicho de mercado, sino las personas que les guste el café, porque el café que yo estoy exponiéndole a esa porción de la población tendrá una cualidad en especial, del cual deseo explotar para saber si a la población le gusta o le disgusta. Hay niveles de evaluación, por ejemplo, la de preferencia pareada. Se presentan dos pruebas simultáneas o secuencialmente. Se le pide al juez que exprese una preferencia total o basada en un atributo. Por decir así, si este atributo, el aroma, la fragancia, puesto que ellos manejan su perfil, es aceptable o no para la población. También tenemos la prueba de ordenamiento, que se presentan 3 o más muestras simultáneamente. Se ordenan de acuerdo a la preferencia. También está el nivel de agrado. Mide el nivel de agrado de la población. No es aplicable para calificar atributos específicos. Se presentan 9 categorías de calificación, variando desde ¿lo comería?, ¿lo compraría?, ¿lo usaría?, etcétera. En cada oportunidad que tuviera, hasta comería esto solo si me forzaran. Puede probarse una o más muestras. También se encuentran las pruebas de calificación. La escala refleja respuestas relacionadas a la intensidad de un atributo o simplemente a la aceptación o preferencia dentro de un conjunto de condiciones determinadas. Ahora bien, ustedes pueden observar una imagen donde se califica si me gusta mucho, me gusta poco, ni me gusta ni disgusta, me disgusta un poco, me disgusta mucho. Hay trabajos de graduación en los que he participado, en los cuales se utiliza mucho la escala hedónica para la evaluación de un producto en sí. Incluso de evaluación de marcas. Hay varias escalas de calificación. La escala de hedónica verbal se usa para medir el nivel de agrado de un alimento. Puede aplicarse para probar preferencias o aceptación. Se usa la escala hedónica de 9 puntos o variaciones de esta hasta un mínimo de 5 puntos. Es necesario colocar las escalas desde me gusta hasta me disgusta. También se puede representar de forma facial, que es la siguiente, que es la escala hedónica facial. Se sustituyen las frases verbales por caricaturas que presentan grados de gusto o disgusto, pues empatizando con la gente, de decir, es que me identifico con ese rostro cuando tomo café porque es muy amargo, entonces
me disgusta. Es un ejemplo. Existen otras escalas como la escala lineal no estructurada que evalúa gustos y disgustos en los extremos. Ahora, después de haber detallado las diferentes pruebas, debemos de tener claro de qué se ocupa el análisis sensorial. Se ocupa de la precisión, de la exactitud, de la sensibilidad y evitación de falsos positivos. En el caso de la precisión, este es similar al concepto de ciencia del comportamiento de la fiabilidad, que refiere a la consistencia y repetibilidad de los resultados obtenidos en una prueba. Es similar al concepto de fiabilidad de la ciencia del comportamiento. Por eso les mencionaba que es idéntico, donde se espera que al repetir una prueba se obtenga el mismo resultado o un resultado muy cercano. En otras palabras, la precisión indica cuán cerca están los resultados de las mediciones repetidas entre sí, independientemente si estos resultados son correctos o no lo son. Para minimizar esta variabilidad y obtener resultados precisos, se implementan controles experimentales cuidadosos. Se seleccionan y capacitan adecuadamente a los panelistas, puesto que un error puede comprometer el producto. Y se controlan las condiciones de preparación y presentación de la muestra. Es relevante decir que el lugar donde se realicen estos análisis tienen que ser espaciosos, con separadores, con luz natural o clara, y debe de ser conciso y claro lo que se le solicita al juez o en este caso al panelista. Cuando hablábamos de exactitud es que refiere a la capacidad de un procedimiento de prueba para producir resultados que estén cerca del valor verdadero o del valor real que se desea medir. En las ciencias físicas, la exactitud se asocia con la capacidad de un instrumento para proporcionar mediciones que coinciden con un estándar conocido o calibrado. En el ámbito de la evaluación sensorial, esto se traduce en la validez de los resultados obtenidos. Debemos tener claro que se refiere a la capacidad del procedimiento de prueba para producir resultados cercanos al valor verdadero. Ese es en sí la exactitud. Es decir, que si los resultados reflejan adecuadamente las percepciones y opiniones de los consumidores de un producto. En ocasiones no es sencillo llegar a este punto. Por eso se realiza con la mayor cantidad de personas o de panelistas, o verificar si estos panelistas se encuentran acreditados para poder realizar dicha evaluación. Sensibilidad es algo que se ha perdido en mucho de la población. Se refiere a la capacidad del evaluador o un método de prueba para detectar diferencias entre las características sensoriales de un producto. Es un aspecto crucial en la evaluación del alimento y de otros productos, ya que determina cuán bien los panelistas pueden percibir variaciones en atributos de sabor, aroma, textura y apariencia. Para ello existen de dos tipos, la sensibilidad descriptiva y el umbral. En el caso de la descriptiva, refiere a la habilidad de un evaluador para distinguir entre diferentes muestras o condiciones. Por ejemplo, un panelista sensible puede detectar diferencias sutiles entre el dulzor de dos tipos de chocolate. No es lo mismo los chocolates M&M's que los Snickers. Presentan diferencias.
o los chocolates que pueden presentarse en diferentes productores, como los que se encuentran en el oriente del país. En el caso de la sensibilidad de umbral se presenta al evaluador, se presenta el evaluador para detectar el menor estímulo a la menor cantidad del alimento. Por ejemplo, el umbral de detección para el sabor dulce puede variar entre individuos, y aquellos con mayor sensibilidad podrán detectar niveles más bajos de azúcar en una solución. Miren qué interesante. Generalmente se podría realizar en los lugares donde se trabaja mucho el jugo de la caña, si se está tratando de evaluar las diferentes características de dulzor, que es el caso de los diferentes ingenios como el Chaparrastique y el Ángel. Pero siendo este un monopolio, pues no es de mayor interés porque no hay una competencia fidedigna. Pero si evaluamos otro tipo de bebidas, como las bebidas endulcoradas, como el Tang y Zuko, pues se puede aplicar estas técnicas de sensibilidad de umbral. Es el caso de la utilización de determinados edulcorantes, no necesariamente el azúcar. Por decirlo así, alguno a lo mejor tendrá sucralosa y otro puede tener lo que es aspartame. Que bueno, el aspartame o puede tener sacarina sódica, perdón, que la sucralosa viene siendo lo mismo que el aspartame. La sensibilidad es fundamental para asegurar que los resultados de las pruebas sensoriales sean significativas y útiles, pero en ocasiones es difícil encontrar las personas, puesto que la mayoría de la población, más que todo en Hispanoamérica, tiene dañado lo que es parte de las papilas. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado del chile. Es por eso que tenemos que tener mesura al momento de incorporar salsa picante para no dañarnos nuestras papilas gustativas. Un panelista con alta sensibilidad puede proporcionar información sobre las características de un producto que podría no ser evidente para los menos sensibles. Una cualidad muy valiosa. La evitación de los falsos positivos. Miren qué interesante el término de falso positivo. Se refieren a las situaciones en las que un evaluador o un método de prueba indica incorrectamente que hay una diferencia o un efecto presente, cuando no lo hay. Estas pueden surgir por varias razones. Variabilidad individual, las diferencias en la percepción sensorial entre los panelistas. Son panelistas que a lo mejor no deberían de estar presentes en esa evaluación porque ya presentan una condición. Efectos de expectativa. Si los panelistas tienen expectativas sobre un producto, por ejemplo, debido a su marca o presentación, este puede influir en sus evaluaciones. Esto ocurre en algunas bebidas carbonatadas, por decir Pepsi y por decir Coca-Cola, y hacer mediciones del grado de dulzor y decir, no, es que para mí es más dulce la Pepsi, porque la Pepsi a lo mejor me genera una presunción. Entonces, esa presunción, esa expectativa que ya trae la persona sin haberlo a lo mejor evaluado, puede generar un falso positivo. Bueno, las condiciones de la prueba inadecuada también pueden llegar a influir, que son factores como el ambiente de la prueba, la preparación de las muestras o falta de entrenamiento adecuado para contribuir a errores de
la evaluación. En otras palabras, se trata de un error en el que se concluye que un producto tiene una característica sensorial como un sabor, aroma o textura que no se puede detectar, que no existe. Por eso es falso. Y la persona lo califica como algo positivo a lo mejor, pero no es cierto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En una prueba de sabor, un panelista podría calificar un producto como más dulce que otro cuando en realidad ambos productos tienen el mismo nivel de dulzura. Eso es un ejemplo y ocurre. Generalmente la gente dice, para mí esto es más dulce y a vos, ¿qué te apetece? ¿Te apetece que está normal? O a lo mejor la persona tiene una percepción sobre la comida, como lo decía el efecto de expectativa, y comienza a calificar por diversas razones subjetivas de la persona. Es decir, es que esta persona a mí me cae de la patada, voy a decir que todo lo que me sirve es dulce. Esas son situaciones que logran generar falsos positivos, porque puede ser la calificación del dulzor en exceso como algo indeseable en un producto alimentario. Los extremos en sí los extremos no son buenos. Minimizar esos falsos positivos es elemental para obtener resultados precisos y confiables en las evaluaciones sensoriales. Se puede lograr todo esto mediante un diseño experimental cuidadoso, capacitación adecuada de los panelistas y el uso del método estadístico apropiado para analizar los datos. Ahora, la medición precisa de las características sensoriales son fundamentales para la adquisición de datos confiables y significativos. Se han discutido diferentes métodos de medición, entre ellos los métodos de escala de intensidad, escala hedónica y otros cuantitativos. El método de elección debe alinearse con los objetivos del estudio. No voy a estar haciendo un estudio sin unos objetivos o propósitos pertinentes o solo por curiosidad. Sería una pérdida de tiempo y de dinero. La consistencia en la aplicación de esto es básica, ya que si no se tiene las condiciones que se han planteado anteriormente, se puede generar esa condición que no deseamos de falsos positivos. Esto nos va a asegurar la validez y la comparatibilidad de los resultados. En otras palabras, la medición en el análisis sensorial es un proceso crítico que requiere atención cuidadosa para garantizar que los datos que se obtengan sean útiles, aplicables en contextos de desarrollo de productos y evaluación de la calidad. Porque como les comentaba, es la calidad al final lo que estamos evaluando con el análisis sensorial. Si un producto puede ser inocuo, pero si no me gusta no lo compro y quien pierde es el empresario. O pierde el productor. Por eso hay escalas de intensidad para la medición de estas. Y ya les hablábamos que son las escalas hedónicas y las cuantitativas. Muchas personas no logran reconocer que hay diferentes tipos de error y estadísticamente ya se mencionaba en muestreo. En la estadística tradicional también se habla de los errores tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el conocido error tipo alfa. Este ocurre cuando se rechaza incorrectamente una hipótesis nula que es verdadera. Son los falsos positivos. En el contexto del análisis sensorial, porque algunas personas me van a decir, pero licenciado, eso es de muestreo. No, pero en el contexto, ok.
en el contexto del análisis sensorial, esto podría significar que se concluya que hay una diferencia significativa entre dos alimentos, cuando en realidad no lo hay. Este tipo de error puede llevar a decisiones erróneas sobre el desarrollo o mejora de un producto. En el caso del error tipo 2, que es el beta, estos se dan cuando se rechaza una hipótesis nula que es falsa. Son los falsos negativos. En el análisis sensorial, esto implicaría no detectar una diferencia significativa entre productos que realmente lo tienen. Y es que realmente este tipo de error es crítico si lo analizamos, porque puede resultar en la pérdida de oportunidades para mejorar el producto o satisfacer las necesidades del consumidor. Por eso es importante identificar los tipos de error. Antes de continuar con una ampliación de las diversas técnicas, pues tengamos claro los hitos históricos y las tres clases. Todos formamos juicios sobre un alimento cada vez que lo comemos o lo bebemos. Eso lo vivimos todas las personas. Tenemos nuestra apreciación sobre las hamburguesas de Wendy's o las de McDonald's. Algunos dicen, es que a mí me gusta Burger King porque ese sí sabe a carne. ¿Cómo lo sabrá la persona? No me lo pregunte, cada uno de nosotros es un mundo. Esto no significa por ello que todos los juicios sean útiles o que cualquiera esté calificado para participar en una prueba sensorial. ¿Qué saben ustedes si esa persona que es un influencer, un youtuber, y digan, a mí me gusta, vengan, está rico? Bueno, ¿y esa persona qué capacitación ha recibido para tener una evaluación de ese alimento? Y toda la gente se va por el precio y no por la calidad. Así que esto que yo hablo generalmente es para generarles ese conflicto cognitivo y evaluar, ¿realmente voy porque quiero probar si realmente es cierto o voy porque me lo vendió un influencer? En el pasado, la producción de alimentos de buena calidad a menudo dependía de la agudeza sensorial de un solo experto que estaba a cargo de la producción o toma de decisiones sobre cambios en el proceso para asegurarse de que el producto tuviera características deseables. Cada uno lleva su propia regla de pulgada del gusto y se divierte aplicándola triunfalmente donde quiera que viaje. Más cuando es primera vez que lo prueba la persona. En esa era, me refiero al pasado, en la tradición histórica, los maestros de la elaboración de la cerveza, los catadores de vino, los jueces de productos lácteos, los inspectores de alimentos que actuaban como árbitros de la calidad, tenían una formación de años para poder llegar a calificar de una forma mesurada una determinada matriz alimentaria. La evaluación sensorial moderna reemplazó a esas autoridades individuales por paneles de personas que participan en métodos de prueba específicos que toman la forma de experimentación planificada, aunque también existen equipos para medir determinadas características. Pero en ocasiones es lo ideal realizarlo con las personas que son los consumidores finales.
No se descarta hasta en estos tiempos la utilización de equipos específicos para la evaluación de determinadas características sensoriales. Todo esto ha cambiado. Se reconoció que los juicios de un panel serían en general más confiables que los juicios de un solo individuo. El experto podría o no reflejar lo que los consumidores o segmentos de la población consumidora desean en un producto. Por ello, los métodos actuales comprenden conjuntos de técnicas de medición con un historial establecido de uso en la industria y la investigación académica. Los procedimientos se elaboran a partir de más de 70 años de investigación. Y estos proceden de especialistas. Principalmente, la preocupación de cualquier especialista en evaluación sensorial será asegurar que el método de prueba sea el pertinente para responder las preguntas que se plantean sobre el producto de prueba. Por eso hay una clasificación de métodos aplicados en la evaluación sensorial. Tenemos las pruebas de discriminación, descriptivas y afectivas. Pero, ¿qué preguntas son las de interés para poder utilizar un método? Bueno, en el caso de la discriminación son productos perceptiblemente diferentes de alguna manera. Es un tipo de prueba analítica, seleccionados por agudeza sensorial, orientados al método de prueba, a veces entrenados. En el caso de la descriptiva, ¿cómo difieren los productos en características sensoriales específicas? Esta es una prueba analítica también, seleccionados por la agudeza sensorial y motivación, entrenados o altamente entrenados. Veamos las afectivas, que también son aceptados los productos o cuáles productos son preferidos. Aquí utilizamos la hedónica, seleccionados por productos, y es generalmente el juez o los panelistas personal no entrenado, no menos de 30, recuerden. Las pruebas más simples intentan responder si existe diferencias entre dos tipos de producto. Estas son pruebas de discriminación o procedimiento de prueba de diferenciación simple. El análisis generalmente se basa en estadística de frecuencias y proporciones, contando respuestas correctas e incorrectas. A partir de los resultados de las pruebas inferimos diferencias basadas en los procedimientos en los procedimientos que proporcionan información del alimento y de las proporciones de las personas que son capaces de elegir un producto de prueba correctamente entre un conjunto de productos similares o de control. Un ejemplo clásico de esta prueba es el procedimiento del triángulo utilizado en la cervecería Carlsberg y las destilerías Seagrams en la década de los 40. Esta prueba, los productores provenían de un mismo lote, mientras que el tercer producto era diferente. Se pedía a los jueces que eligieran las muestras extrañas entre las tres. La capacidad de discriminar diferencias a partir de la elección correcta, consistente por encima del nivel esperado al azar, es lo valioso de esto. En las cervecerías, esta prueba serviría principalmente como un medio de seleccionar jueces para la evaluación de la cerveza, para asegurar que posean las suficientes habilidades de discriminación.
Ahora bien, veamos algunos métodos de discriminación, como la triangulación. La triangulación es una técnica utilizada en pruebas de discriminación sensorial para evaluar si hay diferencias perceptibles entre tres muestras de productos. En este método se presentan a los jueces tres muestras, dos de ellas son idénticas provenientes del mismo lote y una es diferente. Los jueces deben identificar cuál de las tres muestras es la que difiere de las otras dos. Dúo-trío es una técnica de prueba de diferencia utilizada en la evaluación sensorial para determinar si hay diferencias perceptibles entre productos. En este método se presentan a los jueces de una manera de referencia y luego dos muestras de prueba. De las dos muestras de prueba, una coincide con la muestra de referencia, mientras que la otra es un producto diferente de diferente lote o proceso. Proceso de comparación pareada. Este es un método de evaluación sensorial en el que se presentan dos productos a los jueces y se les pide que elijan cuál de los dos es más fuerte o más intenso en un atributo específico, como sabor, aroma, textura, entre otros. Este procedimiento se centra en la comparación directa entre dos muestras, lo que permite al panelista concentrarse en un atributo en particular. La sensibilidad de la comparación pareada se debe a que los jueces están dirigidos a evaluar un solo atributo a la vez, lo que facilita la detección de diferencias sutiles entre los productos. Este método es ampliamente usado en los estudios de preferencia y en el desarrollo de productos alimentarios, ya que proporciona información clara sobre las diferencias entre la intensidad del atributo específico entre los productos evaluados. Los resultados de la comparación pareada pueden ser analizados estadísticamente para determinar si hay diferencias significativas entre los productos en función de las elecciones de los jueces. Por ello, las pruebas que anteriormente mencioné generalmente se utilizan constantemente en la industria, pero también hacen uso de otras. Ante la ausencia de determinados expertos en una determinada matriz, la evaluación sensorial utilizando pruebas afectivas es mandatorio. Y de estos existen las tres clases: la de preferencia, aceptación y escala hedónica, que puede ser verbal o gráfica, como se les mencionaba. Las características de estas pruebas afectivas son las siguientes. Primero, que es subjetiva. Segundo, es que presenta mayor variabilidad. Tercero, es que los resultados son más difíciles de interpretar. También que las apreciaciones cambian con el tiempo, con la práctica, con las instrucciones, etc. ¿Cuándo utilizarlas? Se desea conocer si la muestra o producto gusta o disgusta. De repente se me apetece sacar ahora una hamburguesa de crema de maní. Bueno, vamos a hacer una prueba afectiva, si le gusta o no le gusta a la población. Si ésta es aceptada o rechazada. O si a lo mejor se prefiere otro. Si la persona, al apreciar la apariencia de ese alimento, la prefiere más que a otra. Y también el grado de satisfacción de verla producida. Ahora, si nosotros nos enfocamos en los jueces, el tipo y el número de jueces, se requiere un mínimo de 30 jueces consumidores habituales o potenciales sin entrenamiento en técnicas sensoriales y sin ninguna relación en el proceso o investigación. Estas pruebas
para evaluar las preferencias, los gustos y la aceptación del consumidor hacia un producto alimentario son básicas. Se centran en la respuesta eminentemente emocional, como cuando van a votar las personas, por decirlo así. Entonces, es nada más una apreciación emocional. En el aspecto emocional, fíjense, jóvenes, esto es crítico. Las personas tienen que estar estables emocionalmente, porque las emociones influyen en la percepción también. No es lo mismo una persona deprimida que una persona que le han dicho, te ganaste la lotería, hasta las enfermedades se le quitan. O sea, si una persona, por ejemplo, que dice, ay, yo me siento mal, a lo mejor tengo cáncer, por decirlo así. Si le dicen, usted ganó la lotería, yo le aseguro que esa persona se olvida que está enferma por la emoción. Ahora, cayendo en el tema de las pruebas afectivas, ¿cuál sería el objetivo principal de las pruebas? Es determinar si a los consumidores les apetece, si perciben que el producto y también se ajusta a su preferencia o no ese producto, qué expectativa tienen de ese producto. Esto se puede incluir en una evaluación de aceptación general. Las preferencias entre diferentes productos o la identificación de un atributo son particularmente valoradas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Para la industria alimentaria, las pruebas afectivas son cruciales para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de los existentes, ya que proporciona información sobre los consumidores o qué es lo que realmente quiere la gente. Ahora, ¿cómo tabulamos toda esta información? ¿Qué serían los análisis de datos? Los resultados de las pruebas afectivas se analizan estadísticamente para identificar tendencias, patrones de preferencia en los consumidores. Puede ayudar a desarrollar productos y tomar decisiones informadas sobre la formulación, por ejemplo, sobre los empaques, sobre las estrategias de marketing. En general, es muy útil hoy en día, a pesar que la persona no se encuentre entrenada. En el caso de las discriminativas, pues tenemos 5 clases: apareada simple, dúo, trío, triangular, comparación múltiple y de ordenamiento. Las primeras se mencionaban en la introducción que les hablé de las técnicas. Una característica es que es objetiva y analítica. No requiere conocer la sensación subjetiva. La posibilidad de desarrollar nuevos métodos han sido agotados. Para establecer uniformidad de calidad, se utiliza también para efecto de cambios en materias primas y en procesos de empaque también. Obviamente, si han cambiado el empaque, cosa que ha pasado con los empaques de las pichardinas de pan Lido, antes tenían un color de Pantone rojo, ahora es rosado. Sabrán ellos el por qué. A lo mejor hicieron una evaluación discriminativa. Diferencias entre dos muestras. Magnitud e importancia de las diferencias. Aptitud de los jueces, selección de entrenamiento y seguimiento. ¿Qué tipo y número de jueces se necesitan? Bueno, se requieren de 12 a 20 jueces semientrenados para las pruebas sencillas y de 7 a 12 jueces entrenados para las pruebas más complicadas. Estos métodos son diseñados para determinar si existen diferencias perceptibles entre 2 o más muestras de un producto.
A diferencia de las afectivas, que se centran en la aceptación y preferencia del consumidor, las pruebas discriminatorias se enfocan en la capacidad de los panelistas para identificar diferencias sensoriales en específico. Y es que ese es su objetivo principal, discriminar, evaluar si el consumidor puede detectar esa diferencia. Puede ser sabor, puede ser el aroma, puede ser la textura. Y esto se hace entre las muestras. Esto realmente es útil. Si ustedes lo ven, o sea, a diferencia de las afectivas, que es para saber si le gusta a la gente, es importante para determinar si la consistencia de un producto al evaluar cambia en razón de la formulación. O para comparar productos de competidores. Y yo lo podría hacer con expertos, de decir, a aquellas personas que les encanta lo dulce, le pongo 3 vasos de gaseosa, 2 les coloco Coca-Cola y 1 le pongo Pepsi. Vamos a ver el grado de dulzor. Es un ejemplo, pero obviamente la persona debe estar semi-entrenada o debe estar entrenada en esa sensación, en esa percepción, en el sabor. Generalmente los diseños de estudios en las pruebas discriminatorias deben ser cuidadosamente diseñadas para minimizar el sesgo y asegurar que los resultados sean válidos. Esto incluye en la selección de múltiples representantes de determinada cualidad, en la preparación de la muestra de manera uniforme y la creación de un ambiente de prueba controlado. Los resultados de las pruebas discriminatorias se analizan utilizando los métodos estadísticos para determinar si las diferencias observadas son significativas. Estos pueden incluir el uso del análisis de varianza de la ANOVA, de la prueba de chi cuadrado o dependiendo del estudio, ¿verdad? Para la industria son importantes. No importantes, son esenciales para el control de calidad. El desarrollo de nuevos productos y la evaluación de cambios en la formulación requiere la utilización del análisis sensorial utilizando las pruebas discriminativas, ya que esto le va a asegurar al fabricante que los productos cumplen los estándares de calidad y que las diferencias entre el sabor y la textura son detectables por los consumidores. Si hablamos de las pruebas descriptivas, a diferencia de las discriminativas, las clases presentan escala no estructurada. Pueden presentar escala estructurada, escala estándar, estimación de magnitud, perfiles sensoriales, relaciones psicofísicas, y las características de estas pruebas son objetivas, analíticas, son más difíciles de realizar, proporcionan mucha información y tienen un mayor potencial de desarrollo en nuevos métodos. La interpretación de los resultados es más laborioso, es mucho más laborioso, es mucho más extenso. ¿Cuándo utilizamos las pruebas discriminativas? Para definir y medir propiedades de los alimentos, conocer las magnitudes o intensidad de los atributos, describir el producto y establecer las direcciones de las diferencias. Para esto se requieren jueces que han sido entrenados con mayor intensidad, jueces con experiencia en productos específicos, jueces con habilidades para comunicar o describir productos.
Estos métodos son utilizados generalmente para describir detalladamente y cuantificar las características sensoriales de un producto, a diferencia de las afectivas que se centran en aceptar y preferir un alimento por parte del consumidor. En el caso de las pruebas discriminatorias, evalúan si hay diferencias perceptibles entre las muestras. Pues bien, las pruebas descriptivas buscan caracterizar y definir las propiedades sensoriales de un producto de manera sistemática. Por eso es que el objetivo principal de las pruebas descriptivas es identificar y cuantificar los atributos sensoriales de un producto, como por ejemplo el sabor, el aroma, la textura y la apariencia. Esto ayuda a desarrollar productos, a entender mejor cómo se perciben y cómo se pueden mejorar. Generalmente para los análisis de datos utilizan análisis de varianza, o podríamos decir que utilizan una estadística inferencial. ¿Cuál es la importancia de estos métodos en la industria? Pues bueno, son fundamentales para el desarrollo de productos, control de calidad, investigación de mercado y de esa forma mejorar los productos que este empresario tiene. Permite a los fabricantes también entender cómo se percibe sensorialmente en comparación con la competencia. Con esta prueba también se puede identificar áreas de mejora y asegurar que los productos cumplan con las expectativas sensoriales de los consumidores. Como conclusión final, la evaluación sensorial comprende un conjunto de pruebas, directrices, técnicas establecidas para la presentación de productos. Tareas de respuesta bien definidas, métodos estadísticos y pautas para la interpretación de resultados. Los tres tipos principales de pruebas sensoriales se centran en la existencia de diferencias generales entre productos, pruebas de discriminación, la especificación de un producto, de un atributo, el análisis descriptivo y la medición de la preferencia y aversiones de los consumidores, pruebas afectivas o hedónicas. Y es que la aplicación correcta de estas técnicas sensoriales implica una adecuada correspondencia entre el método y el objetivo de prueba. Y esto requiere una buena comunicación entre los especialistas sensoriales. Hay diferentes técnicas de buscar una selección de la muestra. Por ejemplo, preguntas sobre la aceptabilidad del consumidor, sí. Elige entre preferencias de elección, clasificación o ranking, aceptabilidad calificada y se va a la configuración del panel. Cuando este es no, hacemos una pregunta analítica sensorial. Si es negativo, hay que reabrir la discusión de los objetivos. Este es como un árbol de decisiones al momento de seleccionar un método. Si es una muestra simple y una pregunta que puede generar una diferenciación, entonces podemos elegir entre prueba de diferencia general, elección forzada de n alternativas y diferencias calificadas de control, y procedemos a la configuración del panel. Si la respuesta es no, ¿cuál es la naturaleza de la pregunta o de la diferencia? Si no la tenemos clara, pues hay que reabrir la discusión de los objetivos del análisis que se pretende implementar. Si contestamos a la naturaleza y la pregunta que genera la diferenciación de las cualidades del alimento, pues entonces elegimos entre un análisis descriptivo o técnica o modificación y nos abocamos a la configuración del panel. Un departamento de evaluación sensorial puede interactuar con muchos otros departamentos en una empresa de alimentos, productos de consumo. Su interacción principal es en el apoyo a la investigación y desarrollo de productos.
de manera muy similar a la investigación de mercado, al apoyo y a los esfuerzos de marketing de una empresa. Sin embargo, también puede interactuar con el departamento de control de calidad, investigación de mercado y grupos de encargados de elaboración de empaques y diseños, incluso con servicios legales sobre temas de cómo justificar los reclamos y desafíos publicitarios. Para ello podemos utilizar este árbol de decisiones. Ahora bien, para concluir, jóvenes, las pruebas sensoriales son fundamentales para comprender la percepción humana de los cambios de los productos, considerando tanto las pruebas analíticas que requieran un control experimental riguroso, como las pruebas afectivas, que utilizan consumidores representativos. Estos departamentos de evaluación colaboran estrechamente con el desarrollo de nuevos productos. Brindan información importante para la aceptación del alimento en el mercado. Es valioso en el departamento de control de calidad, de marketing y de investigación y desarrollo, al reducir el riesgo de las decisiones de desarrollo y estrategias de mercado. Un programa sensorial eficaz ayuda a la empresa a cumplir con las expectativas del consumidor y aumenta la probabilidad de éxito en el mercado. Eso sucedió en el caso de la Coca-Cola. Y es que, ojo, siendo la calidad de la medición sensorial crucial para su utilidad. Con esto, jóvenes, doy por concluido la actividad que corresponde a la socialización del tema de análisis sensorial. Habrán actividades complementarias y pronto lo voy a subir en el aula virtual. Espero que exista comprensión sobre el tema. Si no, ustedes pueden escribirme. Igual pueden volver a escuchar esta clase en el podcast. Les agradezco su atención. Así que nos veremos hasta la próxima. Chao. Cuídense. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.